Conversaciones urgentes. María Eugenia Martini, referente del peronismo en Bariloche. Maru, bueno, el fin de semana se desarrolló un encuentro, un foro por una nueva carta orgánica, bueno, un proceso que está debatiendo ya la ciudad. ¿Qué nos podés contar de cómo se gestó ese encuentro? ¿Cuáles fueron los temas centrales que se abordaron? ¿Cómo fue? Bueno, la verdad que un encuentro importante, más de 100 vecinos y vecinas de la ciudad, de distintas organizaciones sociales, sindicales, ambientales, culturales, territoriales, políticas y juntas vecinales también de Bariloche, que bueno, fue un foro abierto allí en la Escuela Muyen, ahí en Virgen Misionera, más de 100 vecinos y vecinas de la ciudad. Y justamente lo que nos propusimos, Belén, fue discutir 6, 7 ejes distintos, así que cada eje contó con un coordinador que fue guiando de alguna manera la discusión, porque bueno, hay que ponerse de acuerdo, no solamente discutir, en algunas cosas hubo grupos que se pusieron de acuerdo y otros no, así que este va a ser el primero de otros encuentros territoriales para justamente ahondar en los temas de la ciudad, ¿no? Y algo que surgió, casi diría por unanimidad, fue, en principio, defender nuestra Carta Orgánica. Nuestra Carta Orgánica es de avanzada, esto surgió en todos los grupos, es de avanzada en el sentido de defender el acceso a los derechos tanto de las personas de los distintos grupos de la población como el acceso a los distintos derechos, y creo que eso fue importante porque lo que nos se planteó en los grupos era avanzar en lo que significa la Carta Orgánica para 20 años más, ¿no? En otro tiempo, digamos, y lo que significa pensar en ese otro tiempo. Y lo que se planteó muy fuerte tuvo que ver con, por supuesto, que la Carta Orgánica se hable de temas que por ahí no están explicitados directamente, como por ejemplo, el tema de fortalecer todo lo que es la descentralización en el municipio, que son eh, las delegaciones municipales, por ejemplo. Uh-huh. Se habló, por supuesto, que Bariloche, el poner en la Carta Orgánica el vertedero regional, que es tan importante, poder poner en la Carta Orgánica todo lo que tiene que ver con basura cero, que significa la clasificación de los residuos y reutilizar los residuos orgánicos, el hecho de incorporar temas en la Carta Orgánica como la salud mental, incorporar herramientas digitales nuevas. Hoy nos atraviesa la inteligencia artificial y herramientas que en la época que se sancionó la Carta Orgánica no la teníamos, como modos de participación ciudadana, ¿no? Se habló mucho de la participación ciudadana y de cómo fortalecerla para que no sea justamente una participación como sí, así que buscar herramientas para lograr que esa participación efectiva de la ciudadanía esté incluida dentro de la Carta Orgánica en forma concreta, que los organismos de contralor tengan otra modalidad de selección para que efectivamente funcione como la ciudadanía también espera. Esto también salió en varios ejes temáticos de los distintos grupos. Así que, bueno, creo que fue sumamente interesante porque se pudieron hablar de todos los temas centrales de la autonomía municipal, se pudieron hablar de las delegaciones, se pudo hablar de la participación ciudadana, se pudo hablar también del trabajo, por supuesto, y del acceso a la vivienda y el tema de los alquileres en la ciudad. O sea, se pudo hablar de los diferentes temas, por supuesto, el ambiente, los bienes comunes y la acción climática, que también fue todo lo que es el desarrollo productivo, Belén, el turismo, la ciencia y el trabajo. Y por último, la inclusión y los derechos y la equidad territorial. Así que, como verás, Mira, fue justo muy amplio. Sí. no digo en los derechos y el territorio, pensaba Bariloche desde hace un tiempo a esta parte es un municipio intercultural.
se abordó la cuestión de los pueblos originarios, me imagino, en ese último punto que mencionabas, que... Sí, por supuesto. De hecho, había alguien, en el grupo en el que estuve, había alguien de los pueblos originarios hablando de la centralidad de lo que es para que Bariloche sea verdaderamente intercultural, no sea un enunciado, sino sea puesto en marcha. Y para poner en marcha la interculturalidad, lo primero que se planteaba justamente tiene que ver con la defensa del territorio, que hoy, como vos sabés muy bien, Belén, está puesto en jaque. Las comunidades hoy no tienen la tranquilidad ni siquiera de sus propios territorios, porque hoy están siendo discutidas justamente tanto por el gobierno nacional como por distintos litigios territoriales, ¿no? Así que justamente como eje en el tema de equidad territorial se planteó el tema de la interculturalidad y de los pueblos originarios y de cómo, bueno, creo que ese es el gran desafío, cómo los objetivos planteados y los acuerdos que se arriben en estas temáticas puedan ser explicitadas y sean de alguna manera el marco de acuerdo de la comunidad de San Carlos de Bariloche, porque esto no es de un espacio de la ciudad, sino de lograr acuerdos con otros espacios para que estos derechos y para que estos resguardos o estos paraguas, como hablamos de paraguas legales, bueno, sean la defensa para los diferentes, tanto para los pueblos originarios, pero también pensemos en el Cerro Catedral, pensemos en el vertedero regional, pensemos en lo que es, en lo que tiene que ver con los servicios públicos, bueno, con todas estas cuestiones que son fundamentales plantearlas, porque además esto nos permite, Belén, luego trasladarlos a ordenanzas, ¿no? Porque digo, ese es el paraguas legal, pero después tenemos las ordenanzas y la reglamentación para que se cumplan. Maru, no te quiero sacar mucho más tiempo. Unas últimas dos. Bueno, una si se abordaron cuestiones vinculadas a género y o diversidad. Y la última, ¿cómo te imaginás y qué expectativas tenés respecto a este proceso que se empieza a dar de construcción de una nueva Carta Orgánica en Bariloche? Sí, por supuesto, se habló de género y diversidad y de justamente había integrantes del Consejo de Género y Diversidad dentro. Seguir trabajando tanto en el Consejo, pero también fundamentalmente las políticas públicas que el municipio tiene que llevar adelante en relación al género y la diversidad. Y por supuesto, las expectativas son muchas, Belén, porque el encuentro fue, la verdad que superó las expectativas. La idea es seguir ampliando y convocando a más vecinos y vecinas que puedan participar y acercar su mirada. Como decía, en algunos puntos hay acuerdos y en otros no. Creo que de eso se trata la discusión. Por ende, la expectativa es poder hacer otro gran encuentro como esto para seguir discutiendo, por un lado, analizando en profundidad los temas centrales que estamos hablando y cómo de alguna manera trasladarlos a la nueva Carta Orgánica que, bueno, que requiere un verdadero compromiso, que no es un compromiso de los dirigentes políticos, sino un compromiso de la ciudadanía, ¿no? Por eso el nombre de Foro Ciudadano creo que tiene que ver con eso, con ciudadanos comprometidos con su comunidad, como siempre lo ha sido Bariloche, y esta es una oportunidad histórica que tenemos y que, bueno, que somos protagonistas en ser partícipe de ella. Maru, muchas gracias. No, muchas gracias a vos, Belén. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Conversaciones urgentes. María Eugenia Martini, referente del peronismo en Bariloche.